Desfragmentado, Sixto Carvajal, profesor de profesión y cronista de la ciudad. Buenas, estamos aquí en el tercer programa de Desfragmentado. El día de hoy nos toca platicar nada más y nada menos con Sixto Carvajal, cronista de la ciudad de San Andrés Tuxtla. Y como es el episodio de fin de año, de Navidad, pues lo que vamos a hablar el día de hoy pues son de las tradiciones que empiezan en San Andrés Tuxtla desde noviembre, como son las mojigangas, las fiestas de San Andrés, la aurora. Pasaremos por el tema de la rama y, cómo no, la tradición del viejo, la quema del viejo en Año Nuevo, que es una tradición que tenemos en el sur de Veracruz, que la está retomando nuestra gobernadora Rocío Nale, y que en San Andrés Tuxtla y Catemaco la tenemos muy arraigada. Vamos a platicar con Sixto Carvajal. Es un honor para estar aquí con usted. Buenos días, licenciado. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias al auditorio que nos escucha de Mezcla. Pues estoy muy agradecido con esta atención que ha tenido de invitarme, y pues con muchísimo gusto, porque todo esto es parte de la responsabilidad que tengo como cronista. Pues verdaderamente hablar de la historia de nuestro querido San Andrés es algo extraordinario, algo mágico. Yo creo que San Andrés Tuxtla y su municipio es uno de los lugares que con mayor tradición, ¿verdad? Que tristemente hoy en día hemos visto que se han ido tergiversando un tanto cuanto, porque hubo una época de mucho abandono, tanto de las autoridades municipales como de las religiosas, porque todas estas festividades nacen dentro del ámbito de la Iglesia Católica, tanto las festividades de San Andrés Apóstol, la Purísima y la imagen de Guadalupe surgen en las mayordomías en la Iglesia Católica, y era la Iglesia Católica la que la celebraba. Entonces el pueblo se unía, ¿verdad? Pero tenía otro sesgo de respeto, de orden, aunque iba la música de la mojiganga, que es conocida muy tradicionalmente, pero que era la música que en ese momento el pueblo bailaba, era la que escuchaba. No fue creada por don Santiago Torres propiamente para esas celebraciones. Es lo que hace don Santiago Torres, que fue un músico extraordinario. Todavía logramos conocer al Pelón Torres, el que dirigió la Orquesta Ideal con don Nato Moreno, que ellos fusionaron 10 melodías, ¿verdad?, para hacer eso que escuchamos hoy, que todavía por ahí hay vestigios en nuestros desfiles de celebraciones tradicionales, que los jóvenes pues hoy la han modernizado con algunos ritmos, ¿verdad?, pues más modernos, pero que sigue siendo la música que don Santiago Torres en un momento fusionó. Habían varias melodías como R con R cigarro, las lavanderas de Chichipilco, la tusa, que esa la trajo de Tlacotalpan, porque la Orquesta Ideal era tan reconocida aquí en toda la región, que en las festividades de Tlacotalpan ellos iban a amenizar las fiestas, y le gustó a don Santiago la música de la tusa y se la trajo. Incluso dentro de las 10 que fusionó estaba la cucaracha, que era una melodía revolucionaria. Así, entonces son 10 melodías que se fusionan y era como el playlist, por así decirlo, la lista con la que las mojigangas, la gente salía al desfilar, ¿no? Así es. Así, fíjate que hay dos tradiciones muy nuestras, que es el presente y la aurora, que poco se ha hablado de ellos, y que nuestra gente ve que salen las niñas, o ahora con motivo del Día de la Guadalupe no vi que saliera ese grupo de niñas cantando por las casas vestidas de inditas, que era como una parodia que se realizaba, y esta fue idea de doña María Pírez, de Toñita Turrén Carrillo, que fue la última mayordoma de la Purísima, y de un grupo de señoras de la sociedad que estaban trabajando para recaudar fondos, porque la iglesia Santa Rosa, que fue la más antigua, esa se empieza a construir en 1799,
y se consagró el 11 de abril de 1847 y se quema en 1955. Entonces, ante esta situación tan crítica que pasaba la Iglesia Católica, este grupo de damas, unidos con Toñita Turren Carrillo, que fue la última mayordoma de la Purísima, comenzaron a fomentar ideas con el afán de recaudar fondos. Y doña María Pires le dijo a Toñita, ¿por qué no hacemos esa parodia? No parodia, es un término hoy muy moderno. ¿Por qué no hacemos una remembranza de cuando bajaba la gente de las rancherías, venían de las haciendas y traían un presente a los dueños de las casas sotaventinas, que ahora aquí nosotros les llamamos las casas coloniales de San Andrés por los arcos que tienen? Entonces llegaban a las casas y ellos tenían alguna relación con esta gente. Entonces les traían un presente de carne de monte, de animales de monte y frutas de allá de las rancherías para que les dejaran quedarse en los corredores durante la Semana Santa, porque la primera feria que hubo en nuestro pueblo fue la Semana Santa por muchos años. Luego vino la Purísima, después vino San Andrés y por último la Guadalupe, ¿verdad? Pero las festividades de San Andrés la comenzaron a organizar en el barrio de San Andrés y fueron los vecinos también. La autoridad poco participaba. Si acaso autorizaban últimamente que vinieran los juegos mecánicos y hacían algún baile y eso, pero en sí las fiestas patronales y las fiestas tradicionales eran religiosas, ¿verdad? Así es. Entonces estaba por un lado la mayordomía, por otro lado el barrio San Andrés, y sí, esos confluían para hacer la tradición, la aurora. También ya en estos últimos años se hizo tradición la cabalgata, ¿no? Tradicional, sí, cabalgata. Entonces así, y platícanos un poco de cómo es la aurora y cómo son estas, cómo era una aurora tradicional. Los jóvenes en ese momento, la gente se levantaba muy temprano, cargaba sus muñecos en ese entonces, o no había muñecos antes. ¿Cómo era una aurora tradicional? Sí, fíjate que es muy importante esa pregunta, licenciado, porque la aurora surge, como dije hace un momento, dentro del ámbito religioso. Trajeron aquí a San Andrés en 1767 una imagen de la Purísima al templo de Santa Rosa. Esa imagen llegó junto con la de la Candelaria de Tlacotalpan, el Rosario, la Virgen del Rosario de Alvarado y la Purísima Concepción de Cosamaloapan. Eran 4 imágenes que llegaron. Dicen que fue una romería preciosa. Y pues llega a una ermita de palos con zacate y todo, ahí donde hoy está Santa Rosa, el templo, ahí la pusieron. Pero era una imagen que cautivó a todo el mundo, porque pues antes las imágenes traían vestuarios como uno, ¿no? Así de telas y todo. Y además venía de las Islas Baleares, allá de las costas, en el Mediterráneo, la costa con Barcelona, de ella venían todas las imágenes que ahora vemos en los templos religiosos de México. Y entonces llegó esa imagen y se quema con motivo que se incendia el templo en 1955 y queda ese resabio de dolor, de tristeza en la gente, y queriendo rememorar eso comienzan a hacer lo de la aurora. La aurora para la Iglesia Católica, sabemos todos que pues, la aurora es un fenómeno de refracción de la luz del sol con los cristales no de hielo que hay en el espacio, y reflejan el colorido ese que vemos a veces en el arco iris o en las mañanas. Hay mañanas muy hermosas donde amanece. Todavía hace poco, hace como 2 o 3 años me tocó ver una aurora aquí temprano, el reflejo de la luz anaranjada salía, a veces celeste, sí, muy bonita, ¿no? Bueno, pues siendo la aurora la luz del primer día, la primera luz del día, la Iglesia Católica toma a la imagen de María como la luz de la Iglesia por ser la que engendra, porque da motivo al nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Entonces, la Iglesia fomenta la tradición de un carro en la madrugada con las letanías del Rosario. Por ejemplo, yo siempre menciono
rosa mística, porque me tocó ver ese carro cuando era niño. Iba una rosa muy grande, que es una de las letanías del rosario, y en medio iba una niña. Generalmente todas las niñas que salían en los carros eran de la sociedad. Estaban muy marcadas las clases sociales en San Andrés. No era más que la clase alta y la clase baja. Entonces las que iban en carros eran de la clase alta. Las niñas de la sociedad. Sí. ¿Por qué razón? Y había una razón, no porque quisieran las señoras marginar a nadie, sino porque eran las que podían los padres afrontar la situación económica del vestuario, de pagar la carreta que iba a jalar, porque antes era una carreta, de rentar la yunta, en fin, todo eso lo hacían los papás de las niñas que iban arriba. Entonces tradicionalmente no estaban las mojigangas, era salir en carro. Sí estaba la mojiganga. Sí estaba la mojiganga. La mojiganga la trae don Julio Chigo, que vivía en Belén Grande desde 1897. O sea que ya comienza el siglo con estas señoras y ya comienza la mojiganga. Don Julio trajo 3, se ve que era un hombre de dinero porque los gustos cuestan. Y además muy entusiasta porque trajo primero una danza azteca. Dicen que la ponían en el Parque Central, ahí en el Parque Lerdo, y que iba la gente y pues con los penachos y danzando les llamaba mucho la atención a la gente. Y tuvo éxito, pero no era más que un grupo. El que danzaba era el que se divertía y los otros veían, pero llegó un momento que ya ves todo, así se vuelve rutinario. Eso dejó de tener éxito y trajo luego un encierro, algo que le llamaban el encierro. Tenían de los 7 barrios tenía que venir una pareja, un hombre y una mujer, y cada uno venía en su bestia, fuera burro, caballo, yegua, lo que tuvieran, y se tenían que decir cantando o en verso algo fuera de amor o de reproche o de lo que quisieran. Entonces llegaban al parque y había un coordinador que le llamaban el heraldo, y ese heraldo decía, a ver, llegó del barrio San Pedro la coronela y el coronel y se van a enfrentar en un duelo amoroso, pues que eran novios, ¿no? Y se empezaban a decir, como en las películas de Pedro Infante y Jorge Negrete, donde cantándose, era algo similar, y pues la gente se divertía, ¿no? Pero a veces eran cuestiones de enfrentamiento por algún problema y se ponía difícil la cosa. Entonces esto terminó porque un jefe del cantón de apellido Segovia quiso participar y entonces le fue como en feria. Tú sabes que tristemente en todos los tiempos y a Cristo le sucedió lo mismo, nadie es profeta en su tierra. Entonces pasa el señor Segovia y dicen que le llovió en críticas y cosas, y bueno, cosas terribles, y ahí culminó lo del rodeo. Y luego trajo don Julio Chigo la mojiganga, que llegó para quedarse, porque ahí ya se involucraba todo el pueblo, ¿verdad? Las características pues eran de la gente nativa, las paisanas nuestras, las que ahora todavía vemos algunas canasteras, ¿no? Por ahí, pero pues las representaban, los muñecos eran con su traje. Sí, son muñecos que representan a la gente de aquí, de las comunidades. De las comunidades de nuestros barrios en esos tiempos, que también había mucha gente muy original, ¿no? Nuestra. Entonces, que se han ido las mojigangas, pues, se han ido transformando, ya tal vez en su 100% no son representaciones de la gente nativa, han ido perdiendo tal vez esa esencia y pues ya los jóvenes hacen mojigangas pues de figuras animadas, de personajes públicos, de series, entonces empezaron como representaciones de la misma gente, pero han ido mutando y transformándose pues en algo actual, ¿no? Sí, fíjate que precisamente lo importante de esto es que hay pueblos que siguen conservando su esencia, ¿no? Aquí hubo un descuido y los jóvenes no son culpables de lo que ahora hacen, porque por más de 20 años ni las autoridades municipales ni las religiosas se interesaron. Generalmente los que nos vienen a gobernar en el aspecto religioso, hacerse cargo de las parroquias, son personas que vienen de otras entidades, de otros lugares, ¿verdad? Y pues desconocen cuál es el origen y qué cosa hay que preservar de las costumbres y tradiciones de los pueblos. Pero por otro lado, a veces también las autoridades municipales se concretan a la cuestión administrativa
y política, y se olvidan de la esencia de cuidar esos aspectos, como hace un momento te comentaba, de que quede en cultura, en educación, en turismo, gente que tenga el conocimiento, ¿verdad? Sí. Y que dentro del plan municipal de desarrollo estos aspectos se vigilen y se cuiden, que no nada más porque fulanito fue a la campaña y mengano fue, y a ver, tú vas a hacer como nos sucedía en las escuelas primarias también, cuando el consejo técnico, a ver, tú vas a hacer el de oratoria, y la gente no sabía pero ni qué, y entonces agarraba al niño que más hablaba y decía, tú vas a hacer el de oratoria. Sí. Entonces esos aspectos yo siento que se descuidaron y dio margen a que se tergiversara nuestra tradición. Sí, siempre es bueno por parte de las autoridades y por parte de la gente que se encarga de la preservación de tradiciones, pues aunque las tradiciones vayan mutando y vayan modernizándose con los tiempos actuales, pues siempre tratar de ofrecerle a la gente, mostrarle a la gente cómo eran las tradiciones originales, ¿no? Efectivamente. Otra tradición que tenemos y que tal vez solo conocemos los veracruzanos, porque en lo personal, que estudié fuera, yo le platicaba a mis compañeros de la Ciudad de México pues sobre el tema de la rama, y pues pocos lo conocían. Es una tradición más veracruzana, y pues aquí en San Andrés también está muy arraigado el tema de la rama. Allá en otros lados de la República pues se puede similarizar con el pedir posada, pero aquí en Veracruz tenemos el tema de la rama, y San Andrés pues no es la excepción, ¿no? ¿Cómo se festeja en San Andrés el tema de la rama? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo se puede ir a salir a pedir la rama? ¿Cómo es esa tradición? Sí, fíjate, una pregunta también muy importante y muy actual, ¿no? Porque estamos viviendo precisamente esa época. Desafortunadamente vemos que ya la esencia de la rama se ha perdido en su contenido de los versos, ¿verdad? Que eran muy tradicionales. Naranjas y limas y limones, más linda la Virgen, que era el verso. Y ya luego se iban acomodando todo apegado al nacimiento de Jesús, porque la rama viene siendo como una anunciación de lo que se espera el 24. Esta costumbre llega de Sotavento, de allá de los pueblos de Papaloapan, de esos lugares, y llega con el vestuario típico que conocemos ahora. Mucha gente y vestían a nuestras muñecas de la Mojiganga, y por allí alguien estaba haciendo unas muñequitas unas Barbie, las vestían con el atuendo jarocho mestizo, que eso vino de Sotavento también, porque nuestras mujeres aquí, las nativas, usaban un refajo con una faja que les amarraban aquí en la cintura, y una blusa muy sencilla, andaban descalzas. Y no usaban ninguna alegoría así de cintas y aretes, no. Todo eso vino con la segunda etapa. Como todas las modas llegó. Eso vino mucha gente a trabajar en las vegas de tabaco, de algodón blanco y amarillo, en el plátano roatán. Llegó mucha gente porque nuestra ciudad ha sido muy bendecida desde tiempos muy remotos, casi desde que se funda. Entonces a eso se debe el gran auge que tiene de población y de crecimiento en todos los ámbitos. Primero llegó la gente por la agricultura, porque en nuestras tierras muy bendecidas el tabaco. Pero hasta los alemanes llegaron a ver dónde se daba ese portento de tabaco tan bueno. Y el cultivo del algodón blanco y el amarillo, que dio como margen a que tuviéramos una fábrica de hilados que hoy conocemos como la máquina vieja, que en ese tiempo solo lo tenía Puebla y Orizaba, y San Andrés ya tenía una fábrica. Estoy hablando de 1840. Entonces ese gran potencial que tenía, porque se cultivaba todo ese plan de Campeche para arriba, se cultivaba mucho algodón blanco y amarillo. Entonces, luego el plátano roatán, que se exportó en una calidad extraordinaria, el barbasco. Tuvimos aquí donde está la pollería hoy San Miguel, allí, entonces ese lugar le llamaban la barbasquera, aquí sobre el bulevar, de que ahí concentraban toda la raíz que se exportaba, ¿verdad? Eso nos habla de la gran riqueza, de la gran productividad de nuestra gente y de nuestro pueblo. Hoy en día nuestro San Andrés, y me emociona mucho,
tiene convergencia de mucha gente que viene por la educación. Tenemos las mejores escuelas. Así es. Y tenemos universidades de todo. Hay como 5 o 6 universidades, el tecnológico, pero la escuelas primarias. Sí. No, estamos enriquecidos y viene gente de todos lados. Llegué a una universidad a dar una charla y les pregunté, porque era sobre San Andrés, pero como cultura general, pues todos debemos conocer todo, de todo un poquito. Y entonces les dije, a ver, por favor, levanten la mano los que son de San Andrés. Nada más eran 5 en ese salón. De Catemaco eran como 8, de Santiago, y así, hasta de uno, no mencioné Alvarado y levantó la mano. Entonces, vengo de Alvarado. Me dio mucho gusto porque cuando yo estudié en AESBIO, que era la escuela rectora de la educación, que no había tantas, pues venían de todas partes muy lejanas porque era la única, ¿verdad?, en toda esta zona. Y ahora veo que el comercio, también las tiendas de conveniencia más grandes están en San Andrés. En la región tienen una pequeña tienda, igual que las de acá, pero aquí está la más grande. Y me decía un amigo por ahí, que es un empresario, me decía, Sixto, fíjate que acabo de rentar un espacio para una tienda muy importante, que solo hay en el puerto de Veracruz y hay en México y en otros lugares, y ocupó en ventas 2º lugar a nivel nacional. Y ya van a agrandar el negocio, ¿no? Ya le rentaron otro local, porque como bodega, y ya andan viendo un terreno para poner una tienda. Es una tienda así como las que tenemos aquí, muy grande. Entonces todo eso nos habla del gran potencial que tenemos, ¿verdad? Y pues yo creo que mucho de lo que ha tergiversado también la situación de nuestras tradiciones es que en ese conglomerado de jóvenes que vemos, que a veces van gritando cuestiones intolerantes, pues no todos son nuestros jóvenes, es que se quedan muchos que vienen de otros lugares y pues a río revuelto ganarse, sueltan ahí todo a su rienda, no dan rienda suelta a sus emociones y a su juventud y van diciendo cosas. No quiero decir que no sea de aquí también, pero generalmente nuestras familias todavía tienen esa esencia, ¿verdad?, de ir conservando los principios de formación a sus hijos. Y lo digo porque trabajé 42 años como maestro en todos los niveles y logré ver, ¿no?, la preocupación de los padres de familia, el esmerado trabajo de los maestros. Y aprovecho ahorita para felicitar a las compañeras educadoras que hacen un trabajo esmerado, hacen unos desfiles con sus niños. Un saludo a todas las maestras y maestros de San Andrés. No, mis respetos para mis compañeros. Cuidan mucho la esencia, las educadoras, de lo que es realmente la tradición. Así es. Tienen que ayudarnos, tienen que ayudarte a ti a mantener esas tradiciones, a pesar de que no vamos a decir nombres, pero el otro día estábamos aquí acompañando a Sixto en una posada y da mucho gusto que se hagan los festivales, las posadas y todo, pero también muchas veces se pierde un poco el origen y la esencia. Entonces, pues los próximos maestros también tienen una responsabilidad de aprenderse las tradiciones con su esencia, transmitirlas, presentarlas y pues a partir de ahí ya que los jóvenes y la gente pues las haga a su esencia, ¿no? Claro. Pero siempre tratar de con los maestros, con la gente de las autoridades, tratar de mostrar siempre nuestras tradiciones lo más apegadas posibles a como eran anteriormente. Entonces, profe, llega la rama viene del Sotavento. Sí, viene de los lugares de acá, Tlacotalpan, porque estábamos muy vinculados con Tlacotalpan. La autoridad máxima, como decir hoy, el cargo que tiene usted como diputado lo tenía Juan de Medina, que era el que era autoridad máxima, que gobernaba la villa de Tlacotalpan, la villa de Tuxtla, y la villa de Cotaxtla. Entonces, esa unión ha quedado, esa vinculación ha quedado por mucho. Para que muchas tradiciones son compartidas, como también lo del Sotavento, lo del Cristo Negro, pues aquí también lo tenemos en los Tuxtlas, mucha gente va para allá en esa época. Entonces viene la rama, aquí se adopta y pues bueno, se
más o menos se tiene en la época de posadas, es cuando uno va y sale a la rama, así decirlo. Yo me acuerdo que de chico, pues en los festivales navideños, pues a algún grupo en la escuela le tocaba representar el tema de la rama. Se buscaba una rama de árbol grande, se adornaba como si fuera árbol de Navidad, pero pues ya era como una comitiva que iba en un desfile. En este caso pues íbamos salón por salón en la escuela, pero puede ser casa por casa de algún barrio de la zona, y pues es ir pidiendo posada, similarmente a pedir posada, pero es con una rama, ¿no? Sí. Mire, licenciado, quiero decirle que generalmente las tradiciones las ha conservado la gente muy humilde, la gente pobre. La de la ofrenda de muertos, las festividades de Navidad, las fiestas religiosas, todo ha sido la gente muy humilde la que la ha preservado. La primera rama aquí en la zona se hacía de un arbusto que se llama paraíso. La gente en lenguaje coloquial le decía paraíso, pero su nombre correcto es paraíso. Entonces, porque es un arbusto que viene muy conformadito, así como si fuera un pino redondito. Entonces lo adornaban con la cáscara de la naranja mateca, le sacaban todo el mesocarpio, le sacaban todo lo de adentro y le hacían unas ventanitas y unas la colgaban con unos alambritos y en el centro le ponían una velita de cebo, porque entonces no existía la parafina ni todo eso. Eran las velitas de cebo que las hacían artesanalmente en las casas, como hoy vemos en Chihuahua, en Calería, por ahí que hacen los puros artesanales en las casas. Bueno, entonces, y adornaban la rama con las flores de dagame. El dagame que ahorita abunda por todo, le ponían las flores y paisele, y las bebetas. Eso era el adorno de la rama. Y yo recuerdo a un señor, porque en esos tiempos, cuando comienza a formarse San Andrés, ya a urbanizarse, los 7 barrios, cada barrio tenía 2 manzanas, y en cada manzana había un farol, porque no había luz eléctrica. Yo logré conocer a don Julio Ventura, que era el encargado, era el sereno encargado de encender el farol que había ahí en mi barrio, en el barrio de San Francisco. Y yo cuando era niño llegué a su casa, era de zacate, con piso de tierra, y veía yo que en la esquina había ese farol de latón, y le decía yo, ¿qué cosa es, don Julio? Decía, es un farol, con eso se alumbraba antes aquí en el barrio. Le decía, dice, yo era el sereno. ¿Y qué cosa era sereno? Dice, yo soy el sereno. Dice, ¿no has escuchado las mañanitas que dicen, si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita? Dice, yo era el que encendía la linternita. Dice, ahí llegaban los chamacos todos, pues daba una luz relativa, ¿no? Y ahí llegaban todos a platicar, pero a las 6 de la tarde sí, y había mucha educación, mucho respeto. Cuando yo llegaba todos me saludaban, se quitaban el sombrero, buenas tardes. Y a las 8 eran nada más 2 horas. Yo lo iba a quitar y entonces dice que otra vez lo saludaban y ya le ayudaban a bajar. Dice que en unos troncos de tatuán, que abundaba antes el tatuán aquí en el pueblo, eran unos arbustos muy derechos, así muy resistentes, que esos agarraban para poner las luces de los faroles. Las luces de los faroles, sí. Muy bien. Sí, muy bonito. Sí. Bueno, llegamos, pasa la rama, llegamos a Navidad, viene fin de año, y otra tradición muy importante, yo creo que de las más arraigadas aquí en Veracruz, también en San Andrés, el sur de Veracruz más que nada, es la del Viejo. Sí. El Viejo, para darle contexto a los que nos escuchan, los que son sobre todo los que no son de Veracruz, nace por ahí del finales del 1800 en el puerto de Veracruz, y pues nace como una manifestación de trabajadores ante varias empresas o alguna empresa para exigir su pago, sus aguinaldos de fin de año. Entonces pues quemaron a un personaje y ya lo fueron cada año repitiendo, pues hasta que él se arraigó un poquito más, verlo como el representante del año, ¿no? El que se quemaba era el año viejo, esperando que viniera el nuevo, y pues así nace. Cabe decir que
que pues es una tradición muy, muy veracruzana, muy del sur. Y pues en San Andrés, Sixto, ¿cómo se retomó? ¿Cómo de venir de Veracruz? Sé que también se hace en Europa, creo que leía también que en Ecuador también hacen algo similar. Yo creo que son tradiciones similares, pero que no tienen el mismo origen. Que en Europa tendrá su origen, en Ecuador tendrá el suyo, en Veracruz, el sur de Veracruz, pues es por esto de esta manifestación en el puerto. Pero ¿cómo llega a San Andrés? ¿Cómo la tradición del viejo se arraiga aquí en los Tuxtlas? Sí, varían las características, ¿no? De acuerdo a cada región. Y como bien lo dijo el licenciado, esto surge en Europa, desde los romanos y los españoles, ¿verdad? Incluso las etnias de aquí de México ya tenían un concepto no propiamente del viejo, como hoy lo hacemos, sino del desecho de quemar ciertas situaciones que determinaban la conclusión de un periodo, ¿verdad? De tiempo. Pero esto surge, como bien lo ha mencionado, de una protesta allá en el muelle, en el puerto de Veracruz, ¿verdad? Sucede que, pues como siempre se da, y de todos en la viña del Señor, pues hubo por ahí algún empresario, algún patrón injusto que no les quiso pagar a tiempo sus aguinaldos a la gente, y pues protestaron, y la forma del pueblo a veces de cobrarse las deudas o las anomalías es ridiculizando a alguien, ¿no? Entonces hicieron esa efigie con las características de este señor, le pusieron ahí su nombre y lo quemaron. Y dicen que, pues siendo el puerto de Veracruz un lugar tan jocoso, ¿verdad? Que hasta la fecha, pues ya ve los carnavales y todo lo que hacen, muy... Todo hay que transformarlo a algo alegre, algo... Sí, ella es una gente que ya trae eso en su ser, ¿no? Es su esencia, esa alegría, esa jocosidad. Entonces se volvió algo tan bonito que les gustó y lo repitieron. Dice el diccionario de la Real Academia Española que todo que una tradición es la que se realiza constantemente durante largos periodos de tiempo, ¿verdad? Si tú haces una cosa una vez o dos o tres y ahí se muere, eso no es tradición. O sea, lo que se convierte en tradición es lo que tú consecutivamente estás realizando. Entonces esto lo volvieron tradición al hacerlo una y otra vez. Entonces ahí en el muelle trabajaba don Ciriaco Medel. Ciriaco Medel, don Ciriaco Medel, que tuvo una hija ahí en mi barrio, doña Luisa Medel, que se casó con don Guillermo Paredes. La familia Paredes por ahí tiene un bisnieto, creo que es bisnieto Fermín Paredes, que él me dio algunos datos, quedó de darme el acta de nacimiento de don Ciriaco. Sí. Uh-huh. Entonces... Ciriaco trabajaba en esta empresa. Trabajaba en el muelle. Entonces se viene acá porque conoce a doña Luisa, que entonces eran jóvenes, se enamoran y se casan, y se fueron a vivir en el Camino Viejo a Catemaco, que le llamaban porque antes la salida... Que por cierto, don Sixto, Catemaco también tiene muy arraigado la quema del viejo, a su manera, pero también junto con San Andrés yo creo que Catemaco también por ahí está muy fuerte el tema del viejo. Sí, ahí mi amigo el Meme, que aprovecho para saludarlo, que es un rescatista también de las tradiciones del pueblo. Él se ha dado a la tarea de hacer esa Queríamos que viniera Meme también, sí, para el Meme, un tipazo, lo saludo con mucho respeto, igual al cronista, al maestro Salvador Herrera García, que está delicado de salud y pues no puede él ahorita estar presente, ¿verdad?, en los eventos. Pero saludo a los dos personajes muy queridos en Catemaco y que han sido los que han rescatado últimamente la historia de ese hermoso lugar. Entonces resulta que don Ciriaco llega y les decía que la salida a Catemaco no era por Otapan como hoy. Ahí había un caudal muy fuerte de agua del río Hondo, que es el que cruza ahí, que viene de Pipisol, baja por ahí. Entonces se tenían que subir acá por rumbo a la Laguna Encantada. Iban a salir por Cihuapan, por la ETA, y ya para irse a Catemaco. Ya. Entonces resulta que por ahí se fue a vivir don Ciriaco y convocó a los jóvenes del pueblo, que entonces pues estamos hablando de principios del siglo XX, era chico y pues eran puros jóvenes. Y les hizo un guión, ¿verdad?,
y les hacía, como hoy dicen, un casting, el término moderno, ¿no? A ver qué habilidad, de acuerdo a sus habilidades, tú le vas a hacer del viejo, a ver la viuda, quién quiere ser la viuda, pero les hacía, dicen que una prueba de actuación, y de acuerdo a sus desenvolvimientos les iba dando los cargos, el médico, la viuda, el amante, el cura, en fin, todos los personajes. Y luego comenzaban a ensayar la canción tradicional de Don Ferruco. Ah, Don Ferruco se muere de tristeza, ah, Don Ferruco se muere de tristeza, porque a medianoche, y ya todos bailando, ¿no? Y con sus latas que llevaban para recaudar fondos, porque había un solo viejo en el pueblo que quemaba. O sea, antes no era como ahorita que cada familia tiene su viejo, había un solo viejo por el pueblo, por la ciudad. En sus inicios fue así, ¿verdad? Y después se fue agarrando cada barrio hacia su viejo, cada barrio empezó a ser su viejo. Y ya después cada familia, ¿no? Y ahorita cada chamaco quiere ser su viejo. Bueno, resulta que se recaudaban los fondos, y era una parodia muy bonita y con un ingenio muy especial del mexicano, ¿no? Iba de acuerdo a las circunstancias que se iban dando, en el lugar donde llegaban ellos iban componiendo los versos, y ya luego pues el coro era el mismo, Don Ferruco, y todos bailando, disfrazados, era algo muy bonito. Y ya después de la misa de medianoche, que además había mucho respeto para eso, la gente iba a la misa y salían de la iglesia y se iban al parque porque era la quema del viejo. Muy bien. El potaje de las cenas del día, que era una tradición en nuestro pueblo, era el totole. Por eso el totole forma parte de las alegorías de los muñecos de la mojiganga, porque ya desde agosto comenzaban las totolas a poner, en septiembre ya tenían sus huevitos, en octubre las echaban, en noviembre, desde octubre ya empezaban los totolitos a salir. Y ya las totolas empezaban a crecer, y ya en noviembre, diciembre ya cuidarlos. El potaje de todas las familias era el totole relleno. El pobre comía totole relleno porque creaba sus totoles, y el rico porque compraba sus totoles y no había ahí ni pierna, ni lomo, ni espagueti. Entonces la tradición era el totole relleno, era un banquetazo. Y las panaderías no se daban abasto porque entonces tampoco existían las estufas con sus hornos como ahora. Tenían que llevarlas a las panaderías y ahí les horneaban y ya veías por las calles esos olores tan ricos de las comidas que pasaban, ¿no? Con sus viandas ahí las señoras. Entonces era la misa de fin de año, salías de la misa y era esta representación, que ya no se hace, esta representación se ha perdido, estaría muy bueno retomarla, la presentación y un solo viejo en el centro de la ciudad que se quemaba, ¿no? Sí. ¿Y este viejo era vestido de alguna forma o era pues las características de una persona mayor, ¿no? Ya sí, les ponían una máscara o los pintaban, ya últimamente las máscaras, pero le pintaban su cara con trapo viejo, le metían lo que le llamaban majagua en término náhuatl, la hoja seca del plátano, lo rellenaban con acerrín y todo, su cabeza y crespos de los que había mucha carpintería en esos tiempos. Iban a comprar los chamacos de que les ponían pantalones y todo, así como actualmente se hace. Así es. Ha variado muy poco en ese aspecto, pero y su cabeza que se la diseñaban como hacían los muñecos de la mojiganga, le pintaban toda su cara y le ponían su sombrero y ya de que hacían la parodia. Pero en la parodia, en toda la remembranza que hacían de esto, el que la hacía de viejo iba bailando y caía. Cuando ya se ponía malo caía, y ahí es donde la gente se reía mucho, ¿no? Porque es algo muy hermoso que verdaderamente se ha perdido. Porque hoy los niños salen con su muñeco y ya nada más dicen cualquier cosita y ya quieren el dinero, porque quieren comprar sus cohetes, ¿no? Así es. Porque no ha habido esa orientación. Creo que hay escuelas primarias que están trabajando en eso. He asistido a algunas escuelas donde han hecho estas parodias muy bonitas, donde los maestros, los compañeros maestros, se han dado a la tarea de que el guión se escriba, de que los niños lo ensayen y hacen en Alvarado esto es de primer nivel, allá estás en un concurso municipal de viejos. Así es. Y es una cosa preciosa. Ya me invitó el señor cronista de allá, me invitó un año, porque tengo muy buena amistad con ellos, con los cronistas de aquí de la región,
y me invitaron y disfruté mucho esas paredes con la picardía que tiene el alvaradeño, que también nuestros jóvenes la tienen, pero que se ha dejado de lado un poquito, ¿verdad? No se ha explotado debidamente. Pero yo estoy seguro que si ponemos a nuestros jóvenes a trabajar en eso, en un concurso, yo la vez pasada les sugería que hicieran un concurso de muñecos de la Mojiganga. No, hicieron un concurso de globos que estuvo extraordinario, pero tiene que ser de la Mojiganga, porque el globo, como quiera que sean, los chamacos lo hacen. Ya lo tienen en su ser, en sus venas, ya está tatuado en su corazón, y todos han aprendido a hacer globos de distintas maneras, ¿no? Hasta los extraordinarios globos que ahora han traído del extranjero. Pero luchar porque la esencia también de nuestros globos no se pierda, el globo trompito, que lo conozcan, como decíamos hace un momento, ¿verdad? La nueva generación. Y que vaya cambiando todo, porque va a cambiar, nada es estático en el universo y tiene que ir todo transformándose, ¿verdad? Día con día todo se transforma, pero que la esencia no se pierda y que conozcan los orígenes. Como cuando en nuestra casa nuestros padres tenían ahí un baúl o un ropero y decían, mira, este era de tus abuelos, y con cuidado yo tengo una cama antiquísima en la casa de ustedes que la cuido y la mando a barnizar, porque recuerdo de mis abuelos, ¿no? Entonces es lo único que me queda. Entonces, así que sientan ese amor nuestros jóvenes, pero hay que cultivarlo en el hogar, las autoridades y los maestros en las escuelas, como ya lo están haciendo mis compañeros. Así es. Ya para finalizar lo del viejo, es importante recalcar que para este año y seguramente en los años que vienen, nuestra gobernadora recién que tomó protesta, Rocío Nale García, pues quiere retomar esa tradición del viejo. En este año se va a realizar una exposición, una demostración, sobre todo para la gente que no es de Veracruz y que no está tan familiarizada con esta tradición, pues para que vengan y se muestre pues esta tradición de la quema del viejo el fin de año. Y pues va a empezar en el puerto de Veracruz, como dices, Alvarado también lo tiene muy arraigado, el Sotavento Tlacotalpan, los Tuxtlas. Entonces, pues retomar esa tradición, hacerla lo más apegado, yo creo que es un acierto de la gobernadora. Y así como se haga en el puerto de Veracruz, yo creo que tenemos que replicarlo aquí en San Andrés, en Catemaco. Es muy importante lo que dices, y yo creo que es la conclusión de toda esta plática, que pues tanto los maestros, los funcionarios públicos, las familias, los jóvenes pues se interesen en mantener las tradiciones, pero también que se haga el esfuerzo porque se mantengan y se muestren en su origen, para que ya cada quien pues le aporte su esencia o su estilo, pero mostrarlas con su origen es muy importante, pues para que se sepa de dónde somos y cómo ha ido evolucionando esas tradiciones. Pues ha sido unos muy buenos minutos de plática, muy enriquecedores. Seguramente de aquí pues puede desprenderse muchas más pláticas. Podríamos estar horas hablando de las tradiciones. En este caso pues eran las tradiciones de fin de año, porque ya estamos prácticamente por concluir el 2024. Y pues profesor Sixto, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación, y aprovecho para saludar al público que le sigue en sus podcasts, y también a todo el auditorio de Mezcla, ¿verdad? Que es una radiodifusora con mucha penetración en el pueblo. Desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que haya mucha salud y que se diviertan en las fiestas decembrinas con orden, con respeto, pero como dijera una canción por ahí del esposo de Lucerito, que ahorita se me fue el nombre, pero sobre todas las cosas no se olviden de Dios, de Mijares, que dice en una parte, pero sobre todas las cosas nunca te olvides de Dios. Eso, pues muchísimas gracias, como dice el profe, feliz año, feliz Navidad, que la pasen con su familia, con mucho amor, con mucha salud, que sea un próspero
2025, y aquí vamos a estar haciendo más podcasts y seguramente porque hay muchos temas, muchas festividades que hablar. En 2025 vamos a volver a estar aquí en el podcast con el profesor Sixto. Muchísimas gracias y nos vemos después en Desfragmentado. Gracias.